Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. James Matthew Barrie dijo que la vida de cada hombre es un diario en el que trata de escribir una historia, pero escribe otra. Llevar registro de los acontecimientos cotidianos es una de las tantas formas de ejercer el oficio literario. Muchos escritores han llenado cuadernos enteros con observaciones y reflexiones que después pasan a formar parte de sus novelas, sus ensayos o sus cuentos. Es raro que alguien escriba un diario personal para ser publicado, pero su forma ha sido utilizada en innumerables ocasiones para revestir de verosimilitud las historias de ficción. Los desafíos, las perturbaciones y las cavilaciones de cientos de escritores fueron publicados de manera póstuma, revelándonos matices inéditos de su pensamiento y partes desconocidas de su temperamento. Hoy hablaremos unos minutos de los diarios literarios, de esas páginas que revelan algunos secretos. Ese refugio donde los escritores tramaron su literatura y depositaron sus pasiones, sus dudas. Ese momento íntimo con el cual se enfrentaron al peso del tiempo, fechando sus ideas y dejándolas para la posteridad. En muchas ocasiones el diario acaba por convertirse en una necesidad, en una especie de terapia literaria. Varias páginas de las que hablaremos hoy han salvado de la locura a los escritores a los que nos referiremos otras veces y que no lograron evitarlo y se convirtieron así en el testimonio del viaje a la oscuridad y la muerte. De los diarios de los últimos 5 años de vida del gran escritor húngaro Sándor Márai se puede leer lo siguiente. Escuche usted. Escribo como quien hace gimnasia por la mañana, es mi lucha contra la esclerosis. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Déjeme que le cuente. Hay 2 diarios de 2 escritores que a mí me marcaron y dejaron en mí el gusto por los diarios. Uno de ellos es del grandísimo escritor Paul Léotour, Diario literario. Hay una buena versión en Fuente Taja. El diario tiene muchos tomos, este es solo una antología. Y desde luego el diario de Edmond et Jules Goncourt, el diario por excelencia. Memorias de la vida literaria, 1851-1865. Son 3 grandes tomos. Estos diarios me enseñaron a mí que los escritores pueden, si tienen gran prosa, escribir de cualquier tema. Ahora bien, no puedo pensar, escribió Franz Kafka a Felice Bauer en 1913. Al pensar me topo de continuo con fronteras. En el salto aún logro atrapar algo, pieza a pieza. El pensamiento coherente, desarrollado, me resulta del todo imposible. Uno de los más famosos diarios de la literatura, tal vez uno de los más conocidos, son los de Franz Kafka. Ahí, el escritor, como estos 2 diarios que le acabo de mostrar, el escritor que cambió para siempre la literatura occidental, depositó su sufrimiento cotidiano, sus oscuridades y sus laberintos. En una entrada de sus diarios, alrededor de 1910, el escritor nacido en Praga, Franz Kafka, escribió lo siguiente: creo que este insomnio solo viene porque escribo. Así, la ausencia de sueño durante las noches marcó la literatura de Kafka, la cual a su vez marcó con letras de fuego la literatura universal. Más tarde, en 1922, confió a su amigo Max Brod, que ya sabemos lo que hizo con su obra, en una carta esta reflexión: tal vez existen otras formas de escribir, pero solo conozco esta, de noche, cuando el miedo no me deja dormir. La literatura de Kafka, poblada de seres que miran de arriba abajo a quien acaba de despertar, de pasillos con poquísima luz, escaleras interminables y oscuridades larguísimas, noches en vela, producto tal vez de su aislamiento social y la total ausencia de luz solar durante los días. Kafka escribía en una suerte de trance nocturno
donde su propia oscuridad interior crecía hacia abismos sin fondo. También en esos diarios, donde dibujó en tinta negra los seres que lo visitaban, Kafka escribió sobre una hoguera donde todo aparece y desaparece. No es concentración sino olvido propio, la condición necesaria para escribir. Confió Kafka a las páginas de sus diarios, publicados más tarde por la famosa traición, vamos a llamarle, de Max Brod, que nos reveló a un grande de la literatura. Los diarios de Kafka son una compilación de breves relatos y reflexiones del autor sobre sus angustias cotidianas, sobre la relación con su propio cuerpo, sobre sus viajes, su admiración por Goethe, así como una serie de detalles, descripciones sobre algunos escenarios de ciudades como Weimar, Praga o París a principios del siglo XX. En sus diarios se puede leer claramente la angustia aplastante que logró reflejar con maestría en sus libros. Kafka era un triste, meditabundo, un hombre con miedo. Sus diarios son oscuros y melancólicos. La entrada correspondiente al 2 de enero de 1912 dice así: me atenía en mi pensamiento a las cosas presentes y a su situación presente, no por rigor o por un interés demasiado ligado a ellas, sino por tristeza y por miedo. Si es que la causa no era la debilidad de mi pensamiento. Tristeza porque, resultándome tan triste el presente, yo creía que no debía abandonarlo hasta que desembocara en la felicidad. Miedo porque, igual que temía el más pequeño paso en el presente, también me consideraba indigno, dado mi despreciable aspecto infantil, de juzgar seriamente con responsabilidad mi gran futuro de hombre adulto, que casi siempre se ha configurado tan imposible que todo pequeño regreso me parecía una falsificación y lo más cercano, inalcanzable. Los diarios de Franz Kafka. En el inicio del capítulo 4 de sus diarios publicados, el escritor polaco Witold Gombrowicz menciona lo siguiente: escribo este diario con desgana. Su insincera sinceridad me fatiga. ¿Para quién escribo? Si es para mí mismo, ¿por qué lo mando a la imprenta entonces? Y si es para el lector, ¿por qué hago como si hablara conmigo mismo? ¿Hablas a ti mismo de tal manera que te oigan los demás? En sus diarios, el escritor Robert Musil menciona que precisamente los diarios son la forma más cómoda e indisciplinada del trabajo de un escritor. Musil, a pesar de haber llevado un diario personal durante más de 40 años, aseguraba que la escritura de diarios no era una forma de arte. Es cierto, los diarios son una forma de contemplación de la vida propia que puede oscurecer la creatividad. El diario íntimo, escribió Julio Ramón Ribeiro, es una ocupación peligrosa que puede cerrar la comunicación con los otros y confinarnos a un soliloquio estéril y secreto. Escribir un diario es un intento en vano de frenar el tiempo. En los párrafos que conforman un diario palpita la inseguridad, la incertidumbre y las pérdidas experimentadas por quien lo escribe. A pesar de ello, en los diarios puede encontrarse el pensamiento de un escritor en su estado más puro. En 1970, el autor de las novelas Crónica de San Gabriel y Los Geniecillos Dominicales, es decir, Julio Ramón Ribeiro, vivía en París con su hijo Julito y con su esposa Álida Cordero. Por aquellos días, Ribeiro acostumbraba llevar a su hijo de 3 años a jugar a un parque cercano al lugar donde vivían. Mientras el niño corría por los jardines, Ribeiro se sentaba en la banca más cercana para vigilarlo y repasar las páginas del diario Le Monde. Uno de esos días, tras regresar a casa, el escritor escuchó a su esposa preguntarle: ¿y Julito dónde está? A Julio Ramón Ribeiro se le heló la sangre, dio media vuelta y salió corriendo del departamento en busca del hijo olvidado. En aquel entonces, Julio Ramón Ribeiro llevaba ya poco más de 20 años registrando en sus diarios personales algunas de sus cotidianas reflexiones sobre el oficio de escribir.
En un fragmento escrito aquel año, publicado posteriormente en el libro Prosas Apátridas, Ribeiro menciona: ahora que mi hijo juega en su habitación y que yo escribo en la mía, me pregunto si el hecho de escribir no será la prolongación de los juegos de la infancia. Veo que tanto él como yo estamos concentrados en lo que hacemos y tomamos nuestra actividad, como a menudo sucede con los juegos, en la forma más seria. No admitimos interferencias y desalojamos inmediatamente al intruso. Mi hijo juega con sus soldados, sus automóviles, sus torres, y yo juego con las palabras. Ambos con los medios de que disponemos. Ocupamos nuestra duración y vivimos un mundo imaginario, pero construido con utensilios o fragmentos del mundo real. La diferencia está en que el mundo del juego infantil desaparece cuando ha terminado de jugarse, mientras que el mundo del juego literario del adulto, para bien o para mal, permanece. ¿Por qué? Porque los materiales de nuestro juego son diferentes. El niño emplea objetos, mientras que nosotros utilizamos signos. Y para el caso, el signo es más perdurable que el objeto que representa. Dejar la infancia es, precisamente, reemplazar los objetos por sus signos. 2 años antes de su muerte, en el año de 1992, Julio Ramón Ribeiro publicó una compilación de páginas de sus cuadernos personales bajo el título La tentación del fracaso. En un texto escrito en el año de 1954, el autor peruano aseguró que todo diario íntimo surge de un agudo sentimiento de culpa, de un profundo sentimiento de soledad, y es un síntoma de debilidad de carácter. Todo diario íntimo lleva consigo un problema capital que jamás se resuelve y cuya ausencia de solución es lo que permite que el diario exista. Todo diario íntimo se escribe desde la perspectiva temporal de la muerte. El 27 de enero de 1978, Julio Ramón Ribeiro, ese gran escritor peruano, confesaba cuál sería el libro que llevaría a una isla desierta. Dentro del género de los diarios, el escritor peruano eligió a Kafka, Casanova, Chateaubriand, Henri-Frédéric Amiel. Fue precisamente la lectura de los diarios de Amiel lo que detonó en Julio Ramón Ribeiro la curiosidad por este género literario a la edad de los 15 años. La tentación del fracaso y Prosas Apátridas pueden encontrarse publicados en las ediciones de Seix Barral. Y aquí lo hemos mencionado. Mire usted, Julio Ramón Ribeiro, La tentación del fracaso, con un prólogo de Enrique Vilamatas y publicado por la editorial Seix Barral. Un gran libro. Si lo encuentra, lléveselo. A los 11 años, tras el abandono de su padre, Anaïs Nin comenzó a escribir sus diarios. De las 35,000 páginas que escribió, Nin decidió publicar algunas de esas páginas por volúmenes en el año de 1966. Fueron 50 años los que la escritora dedicó a indagar y exponer sin reservas su interioridad. Los textos de Nin no tienen la forma de una confesión, de una búsqueda. Nin colocó recuerdos y reflexiones sin distinción. Describió sus amores y sus pasiones, sus momentos más tensos y conflictivos con colegas, amantes y con su propio padre. Cercana al pensamiento psicoanalítico, Nin aprovechó la escritura como un ejercicio de reconstrucción personal. Los diarios de Nin son una visita interior y una invención literaria de la mujer escritora. Anaïs Nin convirtió su vida en un material indispensable para su escritura, fundiendo magistralmente el acto creativo con el acto de vivir. Sobre aquellos diarios no cabe la pregunta por la verdad o por la verificación de los hechos que la autora relató en sus textos. La verdad de Nin fue una apuesta por la literatura. 2 personajes cruciales en las memorias de Nin y su vida creativa fueron el escritor Henry Miller y la bailarina June Miller, a quienes conoció en el año de 1931. Durante varios años, Anaïs, Henry y June formaron un triángulo amoroso sobre el que Nin escribió largamente en sus diarios.
las vivencias sexuales, literarias, junto a los Miller, fueron un motor de exploraciones personales de la autora sobre los celos, el poder, el lenguaje, el cuerpo, la feminidad, el placer y la monstruosidad de los deseos. Escuche usted a Anais Nin. Si no tuviera sentimientos, sería la mujer más inteligente sobre la faz de la tierra. Tan pronto como soy fría, mi visión se hace ácida y mordaz, confiesa Nin en las primeras páginas del volumen titulado Incesto. Los diarios amorosos de Nin se encuentran publicados en español por la editorial Siruela en un ejemplar que recupera textos que el autor escribió entre los años de 1932 y 1937. Aquí lo tengo. Siruela, Anais Nin. Los diarios de los últimos años de vida del escritor húngaro Sándor Márai son un registro brutal del final de su vida. Su obra quedó muchos años relegada al olvido. Al huir de la Hungría comunista en el año de 1948, sus novelas, reflejo deslumbrante del humanismo centroeuropeo y testigo cabal de los grandes acontecimientos del siglo, tardaron años en llegar a sus hoy miles de lectores por todo el mundo. Exiliado en la ciudad de San Diego, California, Márai vivió en un aislamiento casi absoluto y estos diarios dan fe de sus reflexiones, de su brillante pensamiento y de la urdimbre de su final por mano propia. En una de sus entradas, el 7 de marzo de 1989, Márai escribió lo siguiente: por las noches, las letras siguen deslizándose en una línea sin fin. Dicen cómo hay que matar. Lo mejor es la pistola, pero no es del todo seguro. En la boca, en la sien, ¿cómo se coge el arma que está en el cajón de la mesita de la noche? ¿Qué es más seguro? ¿Estar tumbado, con la boca abierta, o más bien, la respuesta llega en frases completas, en un estilo magistral, profesional? Hemos traído a esta sección una de las entradas de su diario, del diario de Sándor Márai, de sus apuntes terribles sobre la condición humana en el final del siglo XX. Yo tengo aquí este libro que creo que usted debería leer. Diarios 84-1989, publicado por Salamandra. Sándor Márai. Y escuche usted. La vileza, la bestialidad, la sed de sangre, la codicia, la indolencia no han cambiado en ninguna civilización, ni siquiera hoy en día. Quedan dos paréntesis, dos momentos en los que se puede ser algo más, algo diferente de lo que se es, los instantes de compasión y de placer, dos umbrales ante los que la bestia sanguinaria se detiene brevemente. La compasión no es amor, pues este último sentimiento puede esconder un egoísmo solapado. La compasión no exige correspondencia, no juzga. Es sencillamente piadosa, incondicional, momentánea, aunque quien la recibe no la merezca. Y el placer físico, esa llama que consume todo egoísmo. Y el otro, el placer máximo del arte, del espíritu, de la música. El resto es mera zoología. De la mesa de novedades, El profeta del nuevo mundo, Louis Riel. Un libro de Jan Meyer publicado por Taurus. Escuche usted: héroe, traidor, asesino, hereje, mártir, loco, noble, agente del imperialismo yanqui, defensor de los derechos de los mestizos y de los indios, padre de la provincia de Manitoba e incluso uno de los fundadores de la Confederación Canadiense. La historia quiso que epítetos tan diversos y discordantes correspondan a un mismo individuo, Louis Riel,
la vida y muerte de este personaje se ha convertido en el mito fundacional de Canadá. Un nuevo libro de Jan Meyer, el escritor mexicano. Seix Barral nos ha enviado este libro, Rudí Batallón, Hijas de la Resistencia, la historia desconocida de las mujeres que lucharon contra los nazis. Puede ser realmente un libro notable en estos días de guerra. Varsovia, 1943, testigos del brutal asesinato de sus familias y de la destrucción de sus comunidades. Un grupo de jóvenes judías se alzó ante la barbarie. Hijas de la Resistencia, Rudí Batallón, Seix Barral. Y este libro revista, usted conoce seguramente Luna Córnea. Es la gran revista de fotografía que se ha hecho en México. Está dedicada a Carlos Monsiváis, la iconósfera Monsiváis, Luna Córnea. Trae fotos que usted no va a poder dejar de ver, casi hipnotizado. Un Monsiváis hippie, vestido de blanco, descalzo. Un Monsiváis hablando con personajes públicos del momento. Las portadas de la cultura en México, aquel gran suplemento de la revista Siempre. Y un ensayo notable, que yo destaco entre todos los otros, de Antonio Saborit, sobre la fotografía y el desarrollo fotográfico en las páginas de ese suplemento. Luna Córnea, sobre Monsiváis. De verdad, vaya y busque Luna Córnea. Va usted a llevarse una sorpresa. De la mesa de novedades. En uno de los diarios literarios más célebres de la literatura en español, Miguel de Unamuno escribió la siguiente entrada. Esta noche, cavilando aquí en el balcón, en esa calma de Alcalá, al observar mi sequedad y pensando en la muerte, se me ha ocurrido esta idea. Yo no tengo alma, sustancia espiritual. No tengo más que estados de conciencia que se disiparán con el cuerpo que lo sustenta. Y es que he perdido el alma, que la tengo, pero muerta por el pecado. Es alma carnal, no alma espiritual. Devuélveme el alma, Señor. Miguel de Unamuno fue conocido por su profundo ateísmo, idea que confronta en sus diarios con su educación cristiana. Entrado en la vejez, Unamuno desgrana su pensamiento en estos diarios y se enfrenta con la muerte y el espanto de sentirla cerca. En una de sus entradas, el escritor español deja por escrito que desea que en su lápida quede escrito lo siguiente: solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. Su deseo no fue cumplido, pero estos diarios conservan la petición y las contradicciones filosóficas de uno de los más grandes pensadores de Occidente. Resulta imposible llevar un diario de la vejez como resulta imposible escuchar cómo crece la hierba. La hierba y la vejez trabajan con idéntico sigilo y a un ritmo parecido. Vas perdiendo capacidades, pero a tal compás que no te enteras. Y te acostumbras a esas pérdidas. Estas líneas pertenecen al libro de los diarios escritos durante poco más de 3 años por Juan José Millás, el escritor español. Este libro lleva el título de La vida a ratos. En sus páginas, Millás expuso, con su habitual ironía, sus arrebatos neuróticos frente a la inevitable llegada de la vejez. Precisamente en distintos pasajes de su narración, Millás nos cuenta de sus visitas al psicoanalista. Permítame leerle algunos de estos fragmentos. Dice Millás: jueves, me deja un mensaje mi psicoanalista. Sigue enferma y tampoco podrá atenderme hoy. Tengo un amigo cuyo psicoanalista falleció en mitad del tratamiento. No es lo mismo, pero también molesta, claro. Le resta omnipotencia y yo, hoy por hoy, necesito una psicoanalista omnipotente como mi madre. Sé que lo analizaremos en la próxima sesión. Si no se muere, cruzo los dedos.
y que ella me dirá por qué necesito recordar a mi madre como una mujer que todo lo podía. Yo le diré que mi madre lo podía todo y ella me preguntará si estoy seguro de lo que digo, y entonces yo diré, al borde de las lágrimas, que no, que en realidad mi madre era muy frágil, pero que reconocerlo me fragiliza a mí. La vida a ratos se encuentra publicado en Alfaguara. Si usted lo encuentra, lléveselo. Como todas las semanas, usted encontrará aquí, ya lo sabe, un espacio para la felicidad de las frases célebres, esas que se pueden repetir en las sobremesas. Escuche usted, jamás viajo sin mi diario, siempre debería llevarse algo estupendo para leerse en el tren. Oscar Wilde. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro.